Aquí comienza Retaileando, un programa pensado para diseñadores, amantes de la moda, publicistas, estrategas del marketing y empresarios que desean crecer con sus marcas y sus clientes. Retaileando, una producción de Frecuencia U 940 AM diseñada para aumentar el éxito de su negocio. Retaileando, con la conducción y presentación de Lucas García y Juan Carlos Hoyos. Un saludo a todos los oyentes de Retaileando, un programa de 940 AM Frecuencia U. Recuerde que pueden seguirnos por redes sociales Retaileando, nos encuentran así, Retaileando. Hoy tenemos dos grandes invitados que me gustaría que se presentaran primero cada uno. Empezamos contigo, Nicolás. Bueno, cordial saludo a todos los radioescuchas. Sí. Mi nombre es Nicolás Parra Bolaños, soy psicólogo, también soy neuropsicoeducador. Tengo una maestría en neuropsicología. Actualmente soy profesor de la Universidad de Medellín, específicamente para el programa de psicología. Me dedico fundamentalmente a las asignaturas de neuropsicología y también de asesoramiento en trabajos de grado. Fundamentalmente he venido desarrollando mi carrera no solamente en la docencia, sino también en el ámbito de la investigación. Y es en este plano de lo netamente investigativo en donde he ido incursionando en lo que conocemos como economía conductual, que es el tema que nos va a, que vamos a abordar en el día de hoy. Perfecto. Sebastián. Bien, Juan Sebastián, me he dedicado a la docencia desde antes de terminar el pregrado en psicología. Y todo este tiempo ha sido más enfocado, a diferencia de Nicolás, en la parte administrativa, entendiendo estudiando cómo debería actuar los programas en educación superior, los programas académicos. Hemos venido trabajando juntos porque aún con esa diferencia en los perfiles, ambos psicólogos, pero con un gusto enorme por la investigación. Y entendiendo que en las facultades de psicología durante muchos años ha sido un sello característico y es la dificultad que se encuentra para hacer investigación. Y uno como psicólogo se pregunta, ¿investigación de qué? Y nosotros nos hemos encargado de difundir, enseñarle a los estudiantes temas de investigación y tratamos el tema de lo cualitativo, de lo cuantitativo, cualitativo, cuáles serían esos métodos, pero realmente cómo acercarlos a la investigación. Ese ha sido pues como el trasegar. De hecho, la parte de la investigación, el amor por la investigación, es lo que nos hizo converger en algún momento. Antes de continuar, recordamos a nuestros oyentes que pueden seguirnos por TuneIn Radio como Frecuencia U, el programa Retaileando. Ahora les voy a hacer una gran pregunta. ¿Qué hacen dos psicólogos metidos en la economía y en la economía conductual? Excelente pregunta. Respecto de lo que dices, tenemos una gran ventaja y es que la psicología, específicamente norteamericana, desde los años 60, viene trabajando desde su área conocida como análisis experimental del comportamiento, un acercamiento a la publicidad. No solamente a la publicidad, sino también a todas las ciencias empresariales. ¿Debido a qué? A que todo lo que tiene que ver con compra y venta y también evidentemente con economía son conductas y son conductas humanas. Por ende, es el objeto de estudio de la psicología, la conducta. Es ahí en donde el análisis experimental del comportamiento ingresa a entender los procesos económicos, ya no solamente como simples variables contextuales, sino a tener una correlación entre el relato neurofisiológico y el relato conductual, lo que hace que cualquier comprensión de lo económico ya no esté ceñida solamente a patrones estadísticos de fluctuaciones en el mercado, sino que el componente psicológico es lo que entra a primar aquí. Y fundamentalmente, si nos vamos a entender profundamente este fenómeno de la economía, es un fenómeno psicológico.
y es ahí en donde a nivel de la psicología experimental tenemos nuestras fortalezas, y fue por eso que decidimos incursionar en este campo, en donde esperamos que los radioescuchas tengan un poco de claridad, pero seguramente sí lo tendrán, dado que un premio Nobel muy reciente de economía es un psicólogo sumamente famoso de la Universidad de Chicago. Sí. Publicó un texto conocido como The Notch, que en un castellano muy coloquial se puede traducir como el empujoncito. El empujoncito. Exacto. Nos referimos a Richard Thaler. Antes de continuar, vamos con nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Continuando con el tema, entonces vamos a hablar un poco, tanto Sebastián o Nicolás nos pueden decir cómo es este tema de la economía conductual y por qué es importante para nuestros oyentes marqueteros, empresarios, gente que maneja de una u otra manera su economía empresarial es la venta. ¿Cómo influye? ¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo utilizamos esta herramienta para proyectar en un consumidor unas futuras ventas? Claro que sí. Respecto de lo que estás preguntando, hay un evento, un fenómeno que marca un antes y un después. Esto sucede en la Universidad de Leipzig, en Alemania, donde un neurocientífico mexicano llamado Ranulfo Romo descubre junto a su equipo de investigadores algo que cambiaría esto que conocemos como economía conductual, y es que en realidad las ventas no se hacen a la persona como tal, o sea, no se hace a la integridad del ser humano, sino que quien está comprando es el cerebro. Y entonces quizá el radioescucha se pregunte, pero bueno, el cerebro somos nosotros. Y de hecho aquí hay un asunto muy interesante, y es que el hallazgo que hizo en el año 89 Ranulfo Romo fue que el cerebro decide qué es lo que va a comprar, qué es lo que va a elegir 10 segundos antes de que dicha información se filtre a la conciencia. Con este hallazgo ya podemos comprender que fundamentalmente toda la economía es de carácter neurológico y por supuesto psicológico, lo que se traduce en términos más sencillos como que si diseñamos toda la publicidad, todos los logos y toda la mercadotecnia con el objeto de bombardear al cerebro, en este caso el cerebro automático, y estaremos teniendo éxito en cualquier campaña que tengamos, pero para esos fines es indispensable que se lleven a cabo experimentos, y eso es el matiz que le queremos dar a todo esto, que el público entienda que en los países más desarrollados la mayor parte de publicidades exitosas de compañías que sobreviven generación tras generación es porque cuentan con el respaldo de laboratorios de psicología del consumidor, y ese es uno de los focos en que estamos concentrándonos y en que vemos más debilidades en nuestro mercado local, y que es lo que esperamos empezar poder a cambiar. En el mercado nacional e internacional se ha hablado mucho del comportamiento del consumidor. En los últimos años se ha acuñado mucho el tema de neuromarketing, ¿cierto? Neurociencia ni neuromarketing. Y en los últimos 2 o 3 años, en mi percepción, se ha manejado el tema de economía conductual. ¿Qué tiene que ver estos 3 elementos, tanto comportamiento del consumidor, el neuromarketing y la economía conductual? ¿Son desligados o hacen parte uno del otro? ¿Cómo funciona? Sí, es interesante lo que estás preguntando, porque nos encontramos ante un fenómeno que es necesario esclarecer, y es que todo aquello que lleve el apóstrofe de neuro tiene un tinte o un matiz de científico, lo cual no entra a regir de manera totalmente realista. ¿A qué va esto? O sea, todo aquello que diga neuro, sí. Ejemplo, neuropolítica, neuroética, neuromatemáticas, neuromarketing, no significa que sea estrictamente científico, como por ejemplo el PNL. Sebas, programación neurolingüística. Bien, es que en una región como la nuestra, Antioquia, en Medellín, hemos detectado, de hecho, Nico y yo hemos ido a muchos espacios, seminarios, talleres que se hacen con estas cuñas de neuromarketing, programación neurolingüística, y hemos observado que hay una acogida importante
por todos estos temas. Podrían ser los mismos de muchas décadas atrás, pero que ahora con el acento de estos sufijos terminan llamando la atención de muchas personas, y encontramos ahí la diferencia de lo que hemos querido exponer y que encontramos adicionalmente en la economía conductual, y es trabajar con datos, trabajar basado siempre en la evidencia. No me queda claro. A ver, ¿creen o no en el neuromarketing? Respecto del neuromarketing, ¿Cuál es su posición? claro, el neuromarketing es un campo científico, lo que hace que evidentemente se apoye, se respalde en resultados de laboratorio. ¿En dónde está lo que nosotros no compartimos? En que muchos libros de autoayuda o de comprensión de los mercados para lectores neófitos se están mezclando con las investigaciones de neuromarketing. Y les voy a poner un ejemplo a todos los radioescuchas. Si ustedes les dicen que el cerebro del comprador reacciona ante un estímulo 10 segundos antes de que dicha información se filtre a la conciencia, no significa que el lector neófito va a ser capaz de realizar experimentos que usen esos principios. Y lamentablemente muchos libros de autoayuda en neuromarketing para nuevos empresarios dan a entender que eso sí es posible. En realidad no es tan simple. ¿Por qué? Porque es necesario seguir un protocolo de experimentación antes de llevar a cabo esos principios. Y eso es lo que nosotros venimos a fomentar aquí, la experimentación en entornos de mercado. Me parece muy interesante porque ahora cualquiera lee 2 o 3 libros y se cree neurocientífico. Con solo apropiarse, como mencionabas, de 2 o 3 libros. Leen Esas 2 o son las conferencias que y nosotros hemos encontrado. visitan un seminario de un día entero, pagan un infierno de plata porque como está de moda y venden la idea de que es muy fácil ser neurocientífico, ¿cierto? Visitan esta feria, un seminario, un congreso de 2 o 3 días, escuchar 2 o 3 ponentes y todos salen diciendo soy neurocientífico o puedo aplicarlo a cualquiera de mis negocios. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes del comportamiento del consumidor? Este tema que viene acogiendo al mercado nacional en los últimos años, de los cuales yo tengo una maestría, pero ¿cuál es su percepción antropológica frente al tema de la economía conductual? Bueno, respecto de ese punto, nosotros nos respaldamos, o sea, hacemos todo nuestro quehacer con base en una teoría. Y para los radioescuchas es importante aclararles el tema de la palabra teoría. O sea, para nosotros es fundamental que entiendan qué significa teoría para aquellos que nos dedicamos a la investigación científica. La teoría es fundamentalmente un esqueleto de leyes. ¿Qué quiere decir esto para todos los que nos escuchan? Quiere decir que se compone de toda una serie de hipótesis que ya han sido probadas, han sido replicadas y han sido demostradas tanto a nivel de ciencia básica como a nivel de ciencias aplicadas. Lo que quiere decir que cuando decimos coloquialmente tal cosa o la otra, es simplemente una teoría. Es como que si decimos que la teoría de la gravedad es simplemente una teoría. No, sabemos que efectivamente si una persona salta desde un trampolín hacia una piscina, sabemos lo que va a pasar. La persona va a tener una tendencia, en el 100% de los casos, a caer ¿hacia dónde? Hacia la piscina. En este caso, la teoría en la que nos apoyamos nosotros para explicar el comportamiento del consumidor es la teoría del cambio de contexto. ¿Y qué significa el cambio de contexto? Significa que hay una serie de estímulos a los cuales el cerebro se ve sometido en condiciones de compra, pero en entornos primarios y secundarios. Ejemplo, entornos primarios, la publicidad que se escucha por cuñas radiales o en televisión o en vallas publicitarias, y después los entornos secundarios, que es cuando ya el potencial cliente, se dirige a realizar la compra. ¿En dónde está más del 50% de la compra? En que la campaña publicitaria haya sido bien diseñada. ¿Y qué significa bien diseñada? Que se hayan elaborado grupos control y grupos experimental. ¿Para qué? Para saber si la publicidad que se ha diseñado efectivamente está bombardeando el cerebro automático.
Cuando no se hacen esos ejercicios, es una apuesta de suerte. O sea, ¿qué quiere decir una apuesta de suerte? Se puede contratar a un experto en todo el componente artístico de publicidad, pero ello no garantiza que dicha publicidad esté bombardeando el cerebro automático. Y eso es lo que hacemos nosotros, garantizar que se bombardee el cerebro automático. Me encanta lo que acabas de decir, Nicolás. O sea, este tema no es de suerte, es de garantizar efectividad. Ahora bien, ahondemos un poco más en el tema de economía conductual. Todo elemento que hace parte del proceso de consumo genera algún efecto en la toma de decisión de consumo. Eso es muy interesante. Mira, nosotros, desde lo que es psicología del consumidor, aquello que acabas de mencionar, ¿cierto? Como la voluntad, pues no sé, el deseo de compra, lo llamamos juicios. O sea, el cliente o el potencial cliente llega con un juicio respecto de aquello que se supone que quiere. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos experimentos tanto con ordenadores para saber exactamente el cerebro por medio del ojo hacia qué puntos focales apunta y posteriormente cuándo hace la elección de un producto, hacia dónde debe dirigirse y cuánto tiempo tarda esa supuesta elección. A esos juicios de valor es a lo que nosotros le apuntamos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un potencial cliente se dirige a realizar su compra, nosotros ya debemos tener un modelo predictivo para saber cuánto tarda un potencial cliente entre haberle bombardeado ese cerebro automático con una publicidad y que escoja el producto que deseamos. De tal modo que aquí viene algo que quizá a algunos radioescuchas les parezca controversial, y es que estamos limitando casi a cero la capacidad de elección de los potenciales clientes. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que el cerebro automático quiere, y cuando sabemos eso, ya no hay opciones A ni B, sino solamente una opción A, y esa es la que conocemos, y con esa es con la que nos movemos. A ver, quiero que me aclaren. La idea de toda esta economía conductual es acelerar la toma de decisión, simplificar el proceso de consumo. ¿Cuál es realmente como la finalidad? La finalidad de esto es de que queremos vender un producto. Las empresas desean vender un producto. Vámonos con un ejemplo. Una empresa cualquiera, que generemos un producto. Exacto. Vamos a poner un caso concreto exitoso de psicología del consumidor. Los productos de Apple. Los productos de Apple, la gente cuando se le indaga, se le pregunta por qué razón escoge los productos de esa marca en particular, generalmente no dan una descripción completa ni de características ni de hardware ni de software en el producto, la gran mayoría de consumidores. Sin embargo, ¿por qué lo siguen comprando? Es porque lo que vende Apple se ha diseñado desde los laboratorios de psicología del consumidor, es para que se venda identidad, exclusividad, o sea, pertenecer a un pequeño y selecto grupo. Entonces ya no se vende solamente marca, se vende sentido de pertenencia. Y cuando se logra vincular un producto publicitario al componente afectivo, ya se ha generado un éxito de ventas. Y eso es lo que la gran mayoría de empresas colombianas aún no tienen. Pese a tener tradición, son muy pocas las que se están vinculando a estos asuntos de psicología del consumidor y en neuromarketing, pero a nivel experimental. Y eso es lo que nosotros tenemos, porque de hecho ya nos encontramos desarrollando varios proyectos altamente exitosos, no solamente con empresas locales, sino también con gobiernos extranjeros, como en el caso del gobierno de Suiza, en donde... Ese tema vamos a dejarlo para más adelante. Quiero que volvamos un poco y hablemos de algo. ¿La economía conductual tiene que ver algo con estipular el precio del producto también o no? Sí, claro que sí. O sea, nosotros también estudiamos experimentalmente el cerebro, qué tipo de precios son los que le resultan atractivos, en qué orden tienen que ir apareciendo las promociones o las ofertas dentro de un local y con qué latencia o con qué frecuencia tienen que aparecer. Perfecto. Entonces, hablamos de definir el precio incluso desde la economía conductual, el precio del producto. Claro que sí. Hablamos también adicionalmente de en qué momento hacer estrategias promocionales en los puntos de venta o en cualquier estrategia, en cualquier medio. ¿Es cierto o no? Sí, claro que sí, por supuesto. O sea, nosotros, desde lo que es psicología del consumidor,
abordamos completamente la campaña de compra y venta desde que el producto va a salir al mercado hasta que ya se encuentra en las tiendas o en los portales y regular obviamente el momento de la compra. ¿Por qué? Porque ya sabemos exactamente cómo funciona el cerebro, qué es lo que decide y tenemos una claridad absoluta de que los productos, cuando se escogen, independientemente de quién sea la persona que lo compra, no está basada en decisiones racionales. Y ahí es donde la economía conductual tiene todo su soporte, en los componentes netamente afectivos y emocionales de eso que conocemos como cerebro primitivo. Vamos a dejar por hoy, el tiempo se nos acaba, pero nos acompaña en el próximo programa, ¿cierto? Ustedes nos van a acompañar en el próximo programa. Claro que sí. Entonces seguiremos en nuestro próximo programa. Como siempre les digo, a los retailers seduzcan consumidores, a los consumidores compren consciente. Aquí termina Retaileando, un programa pensado para diseñadores, amantes de la moda, publicistas, estrategas del marketing y empresarios que desean crecer con sus marcas y sus clientes. Retaileando, una producción de frecuencia 940 AM, diseñada para aumentar el éxito de su negocio. Retaileando, una presentación de Lucas García y Juan Carlos Hoyos.